Señoras y señores, sean muy bienvenidos a La Posta. Espero que estén pasando una excelente noche. La semana pasada entrevistamos a Gabriela Fossati y Fossati nos comentaba algo que es cierto, que todos sabemos y que en la última semana se empezó a potenciar, por ejemplo, con estas filtraciones que se dieron de los chats de Iturralde con Gustavo Penades cuando recién empezaron las denuncias contra el ex senador, que es todo lo que tiene que ver a las infiltraciones que hay en Fiscalía y a los hechos extraños, por lo menos, que suceden adentro de Fiscalía. Por tanto, la columna de hoy que voy a hacer yo, o mi editorial, se llama "El susto despertó al mamado". Esta es una frase que usó en ocasión de la campaña 2014 Lucía Topolangi, que parece que es muy ilustrativa de lo que vamos a hablar ahora, y que creo que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de analizar la realidad de la política nacional en este momento. Luis Lacalle Pou la semana pasada dijo dos grandes verdades que yo nunca se las había escuchado decir durante el tiempo que ha sido presidente de la República, es decir, en estos últimos 4 años. Por un lado, el presidente Lacalle habló de que determinadas causas en Fiscalía no se mueven, mientras que otras sí, claramente haciendo alusión a que las causas que comprometen a dirigentes del Frente Amplio no se mueven, mientras que sí se mueven aquellas que involucran a dirigentes de la coalición republicana. Y por otra parte también tocó el tema de la ley de género, que ahora en la entrevista que se viene junto con Jorge Barrera va a ser un tema que vamos a tocar. ¿Cómo puede ser que haya una ley que le dé tantas garantías a la persona que denuncia, o mejor dicho, le da privilegios, pero que no le dé ninguna garantía al denunciado? Esas cosas las nombró Lacalle recién a 4 años de ser presidente. Y no me malentiendan, yo pienso que Luis Lacalle Pou era la mejor opción de las dos que había en el balotaje de noviembre de 2019. Obviamente, pero creo que perdió la autenticidad en muchas cosas durante su gobierno y eso obviamente le está pasando factura, tanto a nivel electoral, a la coalición republicana en general, así como también me parece a la gestión de gobierno. Hemos hablado acá muchas veces de cómo tiró tan fácilmente la toalla en un tema que para él era importante y que para el Partido Nacional y buena parte del Partido Colorado era importante, como lo que hace la desmonopolización de ANCAP, que es cierto, es otro tema, es un tema económico, no es un tema de seguridad o no es un tema de procesos en general jurídicos, pero sí es un tema importante. Tiró muy fácilmente la toalla, eso después le pasó factura, porque hoy por hoy seguimos pagando combustibles caros producto del monopolio de ANCAP. Pero también le pasa factura en estos temas, en los temas, si se quieren, judiciales o de fiscalía. ¿Por qué? Porque como bien decía Gabriela Fossati la semana pasada, no es ningún secreto que Jorge Díaz dejó una estructura armada adentro de Fiscalía que obedece a sus intereses o quizás a los intereses del Frente Amplio. Jorge Díaz no solamente es abogado de Yamandu Orsi, por ejemplo, cosa que a priori uno podría decir, bueno, es el ejercicio de su profesión, pero también integró en algún momento las filas del Partido Comunista. Fue muy cercano a Tabaré Vázquez y además de todo fue quien redactó el nuevo Código de Proceso Penal en el gobierno del Frente Amplio y fue a quien justamente Tabaré Vázquez le encomendó esta tarea. Pero no solamente termina acá lo que generó Díaz adentro de Fiscalía. También, por ejemplo, contrató al periodista Eduardo Preve, un periodista que hoy por hoy no trabaja más en Fiscalía, pero que, oh casualidad, es siempre quien termina filtrando todas las informaciones que salen de ahí. Oh casualidad, esas informaciones son siempre para perjudicar a dirigentes de la coalición republicana y no del Frente Amplio. Entonces me parece que esa estructura que hay adentro de Fiscalía, eso que dice Lacalle Pou cuando habla de que hay ciertas causas que se mueven y otras que no, no solamente tiene razón, sino que además es clarísimo. Lo podemos notar en los hechos. ¿O cuándo vieron ustedes que se filtre información de Fiscalía que perjudique a un dirigente del Frente Amplio? Obviamente esto es obra de Díaz, que dejó además la Fiscalía General de la Nación al comienzo de este gobierno. Lo sucedió Gómez, quien también es de su orientación política, o eso es lo que se dice, y ahora que hay otra fiscal, como fiscal general de la Nación, no solamente que las filtraciones suceden un poco menos, sino que se están tomando medidas más duras contra aquellos que filtran información, cosa que es clarísima. Pero ahora el daño está hecho y la gente que se metió adentro de Fiscalía para obedecer a determinados intereses ya se metió. Entonces yo digo, ¿se puede cambiar en pleno 2024, en pleno año electoral? ¿Se puede hacer algún cambio adentro de Fiscalía? ¿O se puede modificar
la ley de violencia de género, que lo vinculo con el tema anterior, porque obviamente está hecha con el mismo espíritu que se hizo el nuevo Código de Proceso Penal, con la misma orientación política, me parece que puede ser tarde. Me parece que la calle Pou cometió el error de pensar que estos temas o no iban a explotar o quitarles importancia, pero hoy por hoy estamos ante una realidad de que cualquier persona que vaya a fiscalía, sea o no sea dirigente político, en definitiva termina estando ante la eventualidad de que se le filtre información de su causa. Que está bien, hay un principio de publicidad en todo lo procesal, salvo que se marque la reserva. Pero me parece que no es garantista que un periodista pueda conocer tanta información de un organismo del Estado que toca temas tan pero tan delicados y que comprometen, como lo hace el derecho penal, a lo más elemental que tenemos como seres humanos, que es nuestra libertad. Sin libertad no somos nada. Entonces me parece que acá hay algo que seguramente la calle Pou esté viendo, seguramente los cambios que plantea a la ley de violencia de género tienen que ver con esto, porque hay fiscales que toman medidas cautelares excesivas. ¿A ustedes les parece gente que está en prisión preventiva durante años, sin poder presentar pruebas que defiendan su inocencia en muchos casos también? No es correcto. Entonces creo que si bien la calle está buscando quizás poder hacer que estas cosas no sucedan más o disminuirlas, por ejemplo con el nuevo proyecto que está presentando para modificar la ley de violencia de género, seguramente no estemos a tiempo, porque en muy poquito el Parlamento va a dejar de funcionar, porque se viene el año electoral y quizás los cambios queden en la nada. Ojalá me equivoque. Señores, nos vamos a una tanda y después de la tanda venimos con la entrevista a Jorge Barrera. Vamos bien rápido a la tanda y ya volvemos. De todos los mundos posibles tuvimos la suerte que nos tocó este. Con caminos perfectos, a pesar de no haber caminos. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Cabezal Maicero MDD 200. Simplemente extraordinario. Estamos en Mercedes. Somos Mainero en Uruguay. Ruta 2, kilómetro 277-800. Sembrar presenta la línea Vicon, una marca con más de 100 años de historia. Segadoras, rastrillos, enfardadoras, envolvedoras de Silopac. Vicon, con el respaldo de Sembrar. Ventas y servicios, ruta 11, kilómetro 89, Santa Lucía, Canelones. Teléfono 4330-2020 o 096-384-384, www.sembrar.com.uy. Bueno, seguimos adelante en la posta y vamos a recibir a un tipo que yo en lo personal admiro. Es abogado, fue diputado, fue presidente de Peñarol, además es buen loco, así que vamos a recibir al doctor Jorge Barrera. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo Gracias por la tranquilo? invitación. Bueno, muchas gracias por venir. A ver, tengo muchos temas que hablar contigo, porque podemos hablar de fútbol, de política, de lo De la que vida. de la vida, De la de vida. lo que sea. Pero quiero empezar preguntándote por algo que creo que a vos te toca en lo humano,
que es lo que tiene que ver con la salida de esta nueva película sobre Jorge Valle, que yo sé que fue muy importante en tu vida, quiero saber cómo lo viviste. Yo creo que en la vida hay un dicho, que más que un dicho es una actitud ante la vida, que es de bien nacido ser agradecido. Y me parece que cuando a alguien le debe tanto, desde el punto de vista personal, de humano, de formación, como me pasa en esa relación que tuve con Jorge muy cercana, te diría casi como un segundo padre, es de bien nacido agradecer, primero reconocer, y segundo agradecer tantos hechos y tantas situaciones por las cuales transité a lo largo de toda mi vida. Yo con él aprendí mucho sobre economía, aprendí la lectura, que no era la lectura obligatoria. Yo tengo mi primer recuerdo de libros que él me daba para leer a los 16 años, y mientras cualquiera a los 16 años estaba pensando en el liceo, ahí él me daba la teoría de Schumpeter, Raymond Barre, digamos, sobre lo que significó Tácito, lo que era la historia de Roma, las democracias contemporáneas. Entonces, cuando para alguien, como lo afirmo en la película, que afirmaba, que decía que estudiar era un acto de militancia, porque para hacer política se necesitaba conocimiento y lectura, porque si no, más que política se hacía politiquería, creo que ahí marca, digamos, un primer hito en mi vida. Y luego a lo largo de su trayectoria, no solamente cuando fue presidente, Jorge Valle senador, el republicano, el hombre que sabía mirar más allá, el apasionado por el futuro, porque si había algo que podemos decir de Jorge Valle, que era realmente un hombre que lo apasionaba el porvenir, que estaba muchísimos años adelantado de lo que sucedía. De hecho, ahora vos hoy escuchás grabaciones y notas de cuando Jorge estaba vivo y te parece que fueron grabadas la semana pasada. Yo siempre recuerdo, y ahí lo digo en la película, un acto en el año 94, en el que Jorge nos hablaba de que a través del celular, 1994, íbamos a poder comprar entradas al cine, entradas a espectáculos, partidos de fútbol. Y en un momento yo le dije a mi amigo, que era el que organizaba el acto, le digo, che, Jorge nos habrá ido la mano, porque como él te invitaba y soñaba siempre con el futuro, yo dije, este nos habrá ido la mano, mirá si a través de un celular vamos a poder hacer tanta cosa. O sea, en 1994, sin el desarrollo de internet, sin el desarrollo de tanta tecnología como hoy lo vemos como algo natural. Digamos, vas a un partido de básquetbol, un partido de fútbol y lo sacás por el teléfono. Bueno, esas cosas que hoy en el 2024 parecen moneda corriente, en 1994 ya era su obsesión por el porvenir, por la incorporación de la tecnología, así que creo que esta película en lo humano significó un reconocimiento a quien hiciera tanto en lo personal, en lo familiar y bueno, ni que hablar a nivel país, así que es una película que recomiendo mucho que todos podamos ver, analizar, porque no es digamos, una película propagandística, proselitista, que vas a decir, bueno, vas a ver a Jorge Valle que lo hizo todo bien. No, es humano, cometió errores como los cometemos todos. Yo creo que es un documental con un gran sentido histórico, como él le gustaba repetir mucho esa frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, situar también el gobierno de Jorge, las circunstancias y su vida anterior, ¿no? El primer preso político, su combate a la dictadura, su defensa de la libertad en momentos difíciles para la vida del país. Creo que es un buen documental que recomiendo que podamos todos ver. Jorge, quiero, como bien decís vos, hablar un poco de la vida, y yo más o menos conozco tu historia, pero me parece que es interesante que también la puedas comunicar a la gente, porque uno te ve un tipo que ya tiene una trayectoria importante en lo que es el derecho, que digo, estás consolidado quizás como de los abogados penalistas mejor evaluados por la opinión pública y demás, y que laburas un montón, pero quiero que cuentes cómo fue que te decidiste por ser abogado y abogado penalista, que es un cuento que una vez me hiciste que para mí es muy emotivo, que tiene que ver con tu viejo también, que no sé si lo querés comentar también. Sí, yo siempre digo que en la vida lo más importante que uno puede tener es la autenticidad y la transparencia, es decir, que en definitiva nosotros podemos discrepar o concordar con cualquier otra persona con respecto a una cantidad de temas, ¿no? Temas que tienen que ver con la filosofía, la política, la economía, la forma de ver la vida, el mundo, pero creo que siempre desde
el punto de partida que es la transparencia y la autenticidad. Uno tiene que ser el que es. Y yo siempre digo, conmigo podés discrepar o concordar, pero hay 3 cosas que siempre sabés. Que soy católico, hincha de Peñarol y Colorado. Y esas 3 cosas que no las oculto según el público que te escucha, ¿no? Es decir, si lo digo en un lugar afín a esas 3 ideas, bueno, entonces sí las remarco. Y si voy a otro lugar que van a tener un punto de vista distinto en alguna, no, lo oculto. No, yo creo que desde la base digamos, de la profundidad de las convicciones es que uno puede salir adelante. Y en ese sentido, a mí, si bien me gustaba el derecho, pero me gustaba más como formación humanística, porque me gustaba mucho la literatura y la filosofía. Pero bueno, una situación que vivió dura mi padre, en el cual fue procesado con prisión, y justamente dije, bueno, este es el momento en el cual hay una cantidad de gente, era época de la dictadura, como él, que además conocías historias y vivías historias y decías, vale la pena dedicarse a defender lo que es la libertad, lo que es el Estado de Derecho y lo que es un sistema garantista. Por eso me es muy querido el tema procesal penal, ¿no? Porque el derecho penal es el más político de todos los derechos, pero es el que toca la esencia de la dignidad humana, que es la libertad. Así que a partir de ahí dije que iba a hacer abogacía solamente por derecho penal, es la única rama del derecho que realmente me apasiona, si bien uno tiene gusto por el derecho público, ¿no? Digamos, constitucional. Bueno, pero se toca mucho también, ¿no? se toca, pero básicamente yo hice abogacía por derecho penal y es la materia que leo, que estudio y que me apasiona, ¿no? Porque no solamente lo hago porque es mi profesión y porque es mi trabajo con el que sustento mi familia y el estudio, sino porque tengo vocación por el derecho penal. Me gusta todos los domingos leer un par de sentencias con respecto a temas que de pronto no son asuntos míos, pero sí saber cómo está hoy la jurisprudencia, cómo opinan los tribunales, cómo opinan también sus dictámenes las fiscalías, así que es un tema que me toca en el alma. O sea que los domingos son Peñarol y derecho penal, digamos. Los domingos O los sábados. son de mañana, me levanto, preparo el mate y entonces lo que hago siempre es estudio de sentencias o de cosas relacionadas a lo penal, porque es el momento del tiempo que tengo más libre. Entonces en la mañana preparo el mate y me pongo a leer y preparar clase, ¿no? Es decir, que yo doy clase en la Universidad de Montevideo, entonces preparo un poco las clases de la semana, así que el domingo de mañana siempre es un tiempo reservado para el estudio del derecho penal. Y bueno, sí, después según el fixture, ¿no? Si jugamos de tarde o si ya jugamos el sábado, pero domingo de mañana lo dedico exclusivamente a leer y estudiar penal. Bien decías vos que el derecho penal se sustenta mucho en lo que tiene que ver con la libertad o la pérdida de la libertad. Y por tanto es que se entiende que el derecho penal es un derecho de última ratio, o sea que es el último que tiene que intervenir. ¿Cómo ves estas tendencias que se han generado en los últimos tiempos, donde se pide que el derecho penal intervenga un poco antes, quizás generando injusticias, donde se pide que el derecho penal intervenga a las apuradas, donde de repente sin pruebas determinadas personas se ven privadas de libertad, quizás en calidad de medida cautelar, pero durante mucho tiempo sin justamente algo que solvente esa medida cautelar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de violencia de género, que ahora el presidente de la República está queriendo cambiarla. ¿Cómo ves eso? Si tengo que darte una frase que resume mi pensamiento es: los populismos punitivos destrozan la libertad. Cuando uno cree que es a través de más normas que se van a atacar los problemas de fondo de la sociedad y que es a través del derecho penal que se solucionan los problemas de fondo de la sociedad, es lo que Silva Sánchez llama populismo punitivo. Es decir, creer que a través del derecho penal yo voy a solucionar los temas de justicia social, los temas de desigualdad, los temas... No, para eso están las políticas sociales. Cuando en definitiva vos empezás a pedirle al derecho penal un rol distinto del que el derecho penal tiene que tener, sin duda termina en una pérdida de libertad, o si no, en una pérdida de la igualdad. Y creo que la 19.580, hoy como está, va hacia eso. Es decir, acá las modificaciones que se han presentado y lo que la Asociación de Abogados Penalistas ha dicho con mucha contundencia y claridad es:
Señores, igualdad ante la ley, principio de legalidad, y que por lo tanto las conductas que vulneren o las conductas que violen las normas penales tienen que ser castigadas sin lugar a dudas. Ahora, falsas denuncias, industrias de reclamos donde en definitiva no existen o existe más la vía de denuncio sin consecuencias porque en definitiva el derecho al honor en unos casos se vulnera y en otros no. En unos casos puedo denunciar sin prueba y hay simulación de delito y en otros casos no. Bueno, eso no hace al orden democrático porque yo siempre repito esta frase. Nosotros no tenemos que tener un derecho penal de unos y un derecho penal de otros. Tenemos que tener un derecho penal de nosotros. Entonces, cuando se ataca a la otra persona, uno pide mano dura, sanciones ejemplarizantes, que caiga todo el peso de la ley y del Estado, pero cuando se trata de alguien que es conocido, de uno, de algún familiar, entonces queremos garantías constitucionales, libertad. No, esa visión miplégica o esa visión hipócrita del derecho penal, de que hay un derecho penal para unos y para otros cuando me toca a mí o cuando le toca al otro, me parece que ataca la libertad, ataca la igualdad. Y si hay algo que una sociedad democrática y un Estado de Derecho la distingue como tal, es el principio de legalidad y de igualdad ante la ley. Me parece que son dos pilares que no pueden destruirse en un Estado democrático. ¿Y vos sentís que quizás hoy hay operadores jurídicos, no importa dónde, ¿no? Ya sean fiscalía, el ejercicio de la actividad profesional, académicos, que quizás ponen un poco en jaque con sus opiniones el Estado de Derecho? A mí eso no me preocupa tanto. Con sus acciones. No, pero a mí no me preocupa tanto en la medida en que uno no tire la piedra y esconda la mano. O sea, como te decía, yo soy claro el que soy, me defino donde estoy y tengo un rol determinado. Y lo digo, no me escondo. Ni lo digo por terceros, ni lo mando a decir, ni lo filtro indirectamente. ¿Por qué? Porque precisamente el fiscal lo que tiene que hacer es una parte en igualdad de condiciones que un abogado. El abogado tiene que abogar, por eso se llama abogado, por el interés del cliente, y en igualdad de condiciones que haya un juez independiente que falle. Todo lo que tiene que ver con situaciones que distorsionen ese funcionamiento, a mí no me preocupa que algo sea público o no público, porque hay determinadas situaciones de filtración que no son filtraciones porque son audiencias, porque pasamos a un sistema oral y público y cualquier periodista o cualquier persona puede ir con un pendrive y sacar el audio de lo que pasa en la audiencia. A mí lo que me preocupa es que no se diga con claridad quién es, de dónde proviene, por qué. Yo no filtro, yo hablo. Cuando vos veas noticias que tienen que ver con casos en los cuales estoy participando, vas a ver mi nombre, vas a ver mi declaración, vas a ver mi punto de vista, porque esa es la función. Entonces, yo creo que en la medida en que se asuman conductas, se diga las cosas como son y no se trate de oscurecer el sistema, ¿no? Que lo digo, pero que no lo digo, lo hago, lo opero a través del otro. Me parece que eso es lo que a la gente en general le suena que es poco claro. Está bien, tenemos un sistema de audiencias públicos, eso es verdad, ¿no? Ahora, está bien que constantemente con intencionalidad de fondo, vos me dijiste que querés que la gente sea transparente y diga qué es lo que piensa. Sí. Ahora, yo lo que me cuestiono de Preve, que está todo bien, ¿no? O sea, él está ejerciendo la labor periodística, si se quiere, siempre es el mismo el que filtra, siempre es en casos que apuntan a dejar bien parado el Frente Amplio y mal parada la coalición. Entonces, en un punto también, quizás es parte del sinceramiento, no lo sé, pero está bien que la Fiscalía no sea un poco más cautelosa, no te digo en la parte de las audiencias que entiendo que son públicas, pero cautelosas en decir, bueno, a quién le doy información, a quién no. Se debería de sancionar cuando fiscales dan información reservada. No sé, viste, a mí me genera la duda de si al final no terminamos haciendo eso de que la opinión pública es la que saca la conclusión, entonces después el fiscal hace un dictamen en función de lo que la opinión pública está manejando. A ver, tres cosas. La primera, cuando se filtra información reservada, la responsabilidad más importante no es de quien filtra
filtra porque la da a comunicar, esto es el periodista, sino de quien la filtró. Esa es la responsabilidad más importante. La segunda, sí me llama la atención que hay una cantidad de causas en las cuales casualmente la filtración es cero y otra cantidad de causas en las cuales la filtración es continua. Vuelvo a repetir, quien tiene la reserva de la investigación y sobre quien pesa la reserva de la investigación es el obligado a mantenerla, no el periodista, quien sea. La segunda conclusión, que es esta que sí me llama la atención, por ejemplo, a mí me interesaría saber cuántas declaraciones existieron sobre el caso del Antel Arena, y sin embargo no se ha filtrado una sola, no he podido conocer. Quizás no han podido obtener los periodistas esos audios. Lo tenemos a diario en casos, y está bien, porque si son públicos, Astesiano, Marcet, pero eso vemos filtraciones permanentes. De otras situaciones, denuncias del Mides, denuncias del Antel Arena, la verdad que capaz que el chip ahí no funcionaba bien el pendrive. No es el mismo puerto del pendrive que tiene que entrar. A veces no entra Jorge, igual. te paso el derecho al honor. Dale. Que la semana pasada hablamos con Gabriela Fossati. Ella tiene un proyecto para hacer querella privada, entre otras cosas, en lo que hace al derecho al honor. Hay otro tema, ¿no? Yo participé en el caso de Sendoya. En el caso de la denuncia que hice a Sendoya. Recordémosle a la gente qué pasó con Sendoya. En el caso de Sendoya, que termina la denuncia penal que participé como denunciante, donde hasta ahora ha sido condenado, no ya formalizado, condenado el expresidente de la URSEC. De la URSEC. Vamos a recordar a la gente porque no tienen por qué acordarse, fue hace 4 años, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que hace Nicolás Sendoya es destruir una serie de documentos públicos. No él directamente, sino que en su repartición, y cuando hay una destrucción de documentos públicos por un lado, y por otro lado hay denuncias con respecto a el delito de abuso de función. Terminó con, hasta ahora, la condena, es decir, que no es una formalización, hay una condena, una sentencia de condena del expresidente de la URSEC, está formalizado Nicolás Sendoya y otras personas, y ahí tampoco no vi no escuché ningún audio, porque como yo era denunciante participaba, pero públicamente no escuché tampoco ningún audio. Tampoco entraba el pendrive. Ahí no. Bueno, vamos al tema del derecho al honor. Me decía Fossati, ahí donde estás sentado vos la semana pasada, el tema de la querella privada, ¿no? Y entre otros delitos u otros bienes a proteger, ella hablaba de el derecho al honor. ¿Cómo ves esta posibilidad, primero, de que la querella privada pueda existir para este tipo de bienes jurídicos para tutelarlos? Bueno, ya existe, ¿no? Sí, por un lado ya existe con respecto al derecho al honor. Yo creo que acá lo que tenemos que cuestionarnos es el estatuto de la víctima en sí, y por eso creo que con Gabriel Gurméndez he charlado varias veces con respecto a este tema y he incorporado a su plataforma de posicionamiento frente a la opinión pública justamente algunas modificaciones al Código de Proceso Penal. La primera, que el abogado de la víctima, si el fiscal no quiere diligenciar alguna evidencia, pueda acceder al juez a pedirla. Hoy puede el imputado y la fiscalía, pero no así el abogado de la víctima. En segundo lugar, que pueda apelar las resoluciones judiciales sin ningún tipo, absolutamente sin ningún tipo de condición, situación que hoy no se da en caso, por ejemplo, de una absolución. Y lo tercero, y claro, es que cuando vos tenés un sistema que fue progresivo, empezó la víctima siendo objeto de delito porque no participaba, luego con este nuevo código se ha incorporado algunas de las potestades y creo que sí, la víctima tiene que tener un rol más importante, como lo tiene en Chile, porque además este modelo siempre se dice que miró a Chile y sin embargo la víctima tiene en el sistema procesal chileno más potestades que las que tiene acá. Así que se llame querella como en Argentina, se llame víctima, se llame, más allá del nombre, creo que lo sustancial son 3 modificaciones muy concretas al Código del Proceso Penal que le dan a la víctima mayores potestades, mayores instrumentos y más posibilidades. Bien, hablando del tema de algunos delitos que son medio límite, o delitos entre comillas, tenemos todo lo que hace
vinculado al honor, por ejemplo, la discriminación, ¿no? Ujú. Vos estás defendiendo, por ejemplo, a Caruso Lombardi, o no sé Sí. si ya terminó esa defensa. Esperemos que no ahora termine. Caruso Lombardi, que bueno, que tuvo ahí un exabrupto, si se quiere, que claramente para mí no es un hecho de discriminación, ni nada que se le parezca. Pero hay más casos de eso. Digo, en lo personal me tocó ser receptor de una denuncia, a mi juicio, alocada. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con eso, no? Porque si yo a vos te insulto, vos siempre hablás de que tu viejo era negro, ¿no? Ujú. Yo a vos te insulto, y vos sentís que porque yo te insulté, también te estoy discriminando por tu condición de negro, por decirte algo. Ujú. ¿No es un poco excesivo? A ver, punto número 1. El delito en sí se crea durante la administración de Jorge Valle, en la redacción actual, fruto de un proyecto de ley de Nahum Bernstein y de Washington Abdallah. A raíz de esos dos proyectos y las normas que existían, se debate en la Comisión de Constitución y Códigos y se aprueba este texto que está vigente hoy. Con lo cual, conozco la norma y la génesis. Segundo, Porque vos eras ¿cuál diputado. es? Vamos a Exactamente, porque yo era recordar. legislador en esa Sí. época y integré la Comisión de Constitución y Códigos y estuve en el debate de este tema. Segundo, ¿qué es lo que tutela esta norma? Es que la exposición a la discriminación, al odio, en razón de, es decir, que el objeto sea yo te discrimino, te desprecio, incito al odio o al desprecio en razón de. En este caso, en el caso de Lombardi, no era en razón de el color de la piel. Ujú. Para empezar, lo dije medio en broma, medio en serio, el árbitro era más blanco que yo, con lo cual, en definitiva, no podía ser nunca en razón de. Y segundo, en razón de no, él lo que protestaba de un fallo arbitral. Es decir, si le podía haber dicho pelado, es como si hoy a mí me denuncia. Imagínate lo que yo podría llegar a hacer si cuando fui al clásico en el Gran Parque Central, que jugamos de visitante, entro, ¿sabes la cantidad de insultos? Gordo de esto, gordo del otro. Ahora, ¿es en razón de el peso que tengo o en razón de ser hincha de Peñarol? En razón de ser hincha de Peñarol y haber sido presidente. Ujú. Esa es la razón. Por lo tanto, no hay un rechazo en función de qué es lo que tutela la norma, el color de la piel, la raza, la religión. Es decir, no es en razón de eso. Eso es en segundo. Y en tercero, acá lo que no podemos hacer es tener esa misma visión hemipléjica maniquea. Cuando es de un lado, sanción, y entonces investigo y voy hasta el final. Y cuando resulta que es ideológicamente contrario, bueno, es la libertad de opinión, la libertad de expresión. Pues yo creo que acá el tema central es discutir el principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, la génesis y la fuerza central es que para todos se aplique la misma norma. Entonces, para eso hay que conocer bien qué es lo que se está tutelando y qué es lo que se está castigando. Entonces, con el tema es, digamos, el derecho penal en general es una tensión entre libertad y seguridad. El derecho penal en general es una tensión permanente entre el derecho al honor y también que exista seguridad pública, libertad de expresión, que podamos expresarnos libremente. Sí, el tema es que el péndulo no dependa de la persona que lo emita. Ujú. O sea, que no dependa de quién lo dice, sino de lo que se dice. Y me parece que en este caso que mencionaste y en otra cantidad de casos hay que ir al centro, ¿no? Que es qué es lo que quiere proteger la norma y no quién lo dice. Ujú. Jorge, te saco del derecho penal. Te quiero preguntar por fútbol, ¿no? Sí. Fuiste presidente de Peñarol, bien lo dijiste. En los últimos años se maneja por parte de la oposición de Ignacio Rubio que hay una división importante en el club. Y yo sé que vos sos un tipo que nunca abogaste por la división, más bien todo lo contrario. ¿Cómo ves en este segundo periodo de Peñarol, de Ignacio Rubio, el tema de las divisiones internas, el relacionamiento con la AUF? ¿Cómo lo estás viendo? Creo que la contribución más importante que puede hacer y puede realizar quien fue presidente del club es precisamente cuidar la institucionalidad y cuidar que no tenemos que perder de vista que todos queremos el mismo objetivo. A ver,
en esta semana se define la clasificación a la final de la Liga de Básquetbol y se define el pasaje a la siguiente fase de Copa Libertadores. ¿Qué queremos todos los hinchas de Peñarol? Ganar las dos cosas. Entonces, podrá haber puntos de vista distintos sobre cómo llevarlo a cabo, cómo hacerlo. Ahora, lo que no puede ser es más hincha de un grupo político que del club. Lo que no puede ser es más hincha de una persona que del club. Lo que no puede ser es más hincha de una idea sobre cómo gobernar el club que de Peñarol. Cuando decíamos Peñarol primero, Peñarol por encima de todo y Peñarol como objetivo central, es que yo cuando grito un gol y me abrazo con el de que está al lado, no le pregunto a quién votó, si está de acuerdo con Barrera, con Rubio, con Damiani, con Catino, con... vos que querés y gritar por Peñarol y que tu pasión sea que Peñarol esté bien y que Peñarol pueda ganar. Me parece que en definitiva nunca creí yo en oposición y oficialismo en el club. Siempre creí en mayorías o minorías porque son las que circunstancialmente te ponen en esa situación. A mí me tocó gobernar con un esquema político 4-4-3, o sea que ganar la elección y estaba obligado a hacer acuerdos de mayoría. Así que a mí el mensaje que hoy daría es si nosotros miramos de costado a alguien en el club porque opina distinto en lo político organizacional dentro del club, es que no cuida lo que debe cuidar a Peñarol. Yo creo que primero hay que cuidar a Peñarol. ¿Y la relación con la AUF? Yo creo que cada uno tiene que defender sus intereses. A mí me parece que esto no es una postura AUF sí, AUF no. Como tampoco Tenfield sí, Tenfield no. Esto es Peñarol. Yo no soy hincha ni de la AUF ni de Tenfield, soy hincha de Peñarol. Y por lo tanto, me parece que es lo que tenemos que poner en el centro de nuestras acciones. Hay algunas cosas que estarás de acuerdo con lo que plantea la AUF, otras cosas que no. Hay puntos de que tendrás de acuerdo, otros que no estén en desacuerdo, pero lo que tiene que motivar es el interés y el amor a Peñarol. ¿Cómo ves? Mañana se juega la final, no, la final no, el pasaje, pareciera que es una final, ¿no? Contra Sí, Rosario, es una final. contra Rosario Central. Es una final. Por eso me salió a decir la final. ¿Cómo ves todos los hechos que sucedieron, ¿no? Obviamente en la cancha de Rosario Central, digamos, las agresiones, un jugador que le pegó una piedra o no sé qué muy cerca del ojo, y bueno, y ahora esta situación que Peñarol no quería dejar ingresar público visitante, me parece a mí que con justas razones. Finalmente eso creo que quedó en la nada, ¿no? Van a ingresar... Sí, va a ingresar público visitante, es una norma de Conmebol, se sabía de un primer momento que el final iba a ser porque evidentemente desde el punto de vista de los reglamentos esto era lo que iba a pasar. Creo dos cosas, la primera que lo de Rosario fue lamentable, absolutamente lamentable desde todo punto de vista, de la cantidad de amigos que fueron. Yo no, por razones laborales obviamente no podía ir a todos los destinos de visitante, entonces elegí ir a Brasil para ir a Belo Horizonte, pero mis amigos y conocidos que fueron la pasaron muy mal en Rosario. Creo que fue todo desde la organización, lo que pasó adentro, lamentable todo. Ahora, nosotros no tenemos que imitar lo lamentable y lo malo, sino que mañana hay que pegarle a Rosario donde más le duele, en la cancha, ganándole, clasificando. Y me parece que ese es el objetivo, no devolver de la misma forma, sino tener la grandeza para demostrarle que se pueden hacer las cosas bien, que se puede cuidar la seguridad y que los vamos a dejar afuera. Jorge, quiero meterte ahora sí en algo, en tu rol de asesor de seguridad de Gabriel Gurméndez. Estás proponiendo un mega ministerio del interior. Sí, Gabriel. ¿De qué se trata eso? Gabriel lo denominó el superministerio del interior, que implica incorporar en forma inmediata 1.500 efectivos que tienen formación policial, pero que están, digamos, tanto en la Armada como Aeronáutica, que tienen no una formación militar que requeriría un tiempo para poder ayornar y acompasar las dos tipos de formación, la militar y la policial, que no es la misma, no son la misma, esencialmente son distintas, incorporarlos y sobre todo tener una función de coordinación, porque
tenés muchas inteligencias en varias reparticiones del Estado y creo que hay que tener una coordinación central en donde el ministerio pueda tener desde contactos incorporando tecnología y funcionarios en aduana, no para quitar el rol, sino para tener hasta un doble chequeo, ¿no? Si vos tenés centralizada la información, podés hacer controles aleatorios, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el escáner, todo lo que tiene que ver con roles y funciones que están, digamos, dispersos por distintas entidades, hacerlas y coordinarlas ahí, porque no es gastar más, es gastar mejor. Es decir, no necesariamente esto implica un aumento del gasto, sino una racionalización y una efectividad en el manejo del gasto. ¿Fusionarías con defensa? No, yo creo que incorporaría, digamos, al Ministerio del Interior esos funcionarios que tienen formación policial y que ya podrían, que de pronto lo que los separa es, si vos vas a la playa y estás en la calle, lo que les separan son de pronto 20 metros y sin embargo tienen la misma formación y tienen las mismas funciones. Y resulta ridículo que no pueda intervenirse en algunos casos. Claro, ¿no? Y por lo tanto, por falta de competencia. Vos ahí lo que tenés que hacer es, digamos, coordinar y racionalizar esa situación. Creo además que lo que hace es esta propuesta es tener coordinación con otras oficinas del Estado, porque como lo ha dicho Gabriel, el combate al lavado de activos y el narcotráfico es otro de los ejes centrales y por lo tanto vos tenés que fortalecer la CENACLAF hoy para que pueda realizar con mayor tecnología también, digamos, una actividad de contralor firme, porque tenés que intercambiar datos con DGI y con el BPS para poder tener también una coordinación entre, por ejemplo, en Fiscalía, ¿no? Vos agarrás y tenés hoy de pronto 1.500 carpetas en las cuales hay condenas de narcotráfico y no se compara ni se condice con la cantidad de investigaciones por lavado de activos por los mismos delitos que ya fueron digamos, condenados cuando el narcotráfico es un delito precedente, principalmente en el interior. Y en el interior eso pasa porque también los fiscales quizás no tienen oficiales del caso donde puedan seguir, donde puedan tener una actividad de inteligencia dentro del Ministerio del Interior que le pueda proporcionar esas herramientas. Así que en ese sentido vamos a ir por ahí. Pero en el tema de drogas, ¿no? ¿No hay también una cosa de decir, entendamos que así como la ley seca no se pudo contra las mafias del alcohol, hoy no se puede contra las mafias que genera la droga y que quizás sea mejor liberalizar este mercado generando también un ingreso a la economía formal y generando también industria, ¿no? Turística, gastronómica, recreativa, medicinal? ¿No sería mejor apuntar a eso quizás y eso también bajaría la cantidad de violencia? Más allá de que entiendo que el tema del lavado de activos obviamente se da porque los fondos tienen origen delictivo, ¿no? Si no, no se haría. Pero si vos sacás esto como delito, quizás todos los delitos también que se vinculan al lavado de activos, que tienen que ver con y a la droga, que tienen que ver con la violencia y todo lo demás, disminuyen. Bien, 3 puntos ahí. El primero es que mientras exista la norma que rige hoy, hay que cumplirla. La segunda es que hay que distinguir claramente lo que puede tener un fin recreativo de lo que puede tener un fin terapéutico o un fin, digamos, medicinal. Y lo tercero, esta discusión es interesante si no es Uruguay aislado. Es decir, es implanteable que Uruguay lo haga aislado en un contexto de región y, digamos, de sistema que no lo plantee la discusión al mismo tiempo. Una liberación solamente en Uruguay lo que te expondría sería una cantidad de sanciones internacionales que vos hoy por hoy afectarían duramente la economía mucho más allá digamos que la cuestión programática. ¿Por qué? Porque en definitiva vos estás inserto en una OCDE, estás inserto en organizaciones internacionales en los cuales, seamos claros, si vos formas parte de esos organismos, hay determinadas recomendaciones que si no cumpliste una sanción. Y por eso vos ves permanentemente que viene la ronda Gafi, Gafisud, y el Uruguay si es un país de lista cooperante, no cooperante, lista negra, no negra, gris, si sos un paraíso en cuanto a combate o no combate al lado de activos. Entonces, esa discusión
me parece interesante en la medida en que no sea solamente en Uruguay. Si es solamente en Uruguay, prefiero no tener los efectos negativos que puede tener, digamos, las sanciones internacionales que ello trae consigo. Bien, Jorge, antes de irnos, te quiero hacer una pregunta más que tiene que ver, todos los que te seguimos en Twitter lo vemos, que tiene que ver con tu cercanía con la religión, ¿no? Con el catolicismo. ¿Qué lugar ocupa Jesús? ¿Qué lugar ocupa la religión en general, ¿no? en tu vida? Muy sencillo. Jesús es un gran amigo y por lo tanto ocupa el lugar que tu mejor amigo ocupa en tu vida. Lo vivís así. Así lo vivo, así entiendo, así lo siento. Y bueno, como en toda relación de amistad, no como en toda, porque en esta le fallo yo y él no falla. Pero sí, lo siento parte de mi vida, lo siento mi modelo de vida, mi modelo de relacionamiento, y lo vivo con una actitud positiva, no con una actitud de negación y obligación y cosa que te cuarta la libertad, sino que al contrario, ¿no? Si la verdad te hace libre, si en definitiva el diálogo con él y el modelo de vida que te propone es un modelo de vida que la verdad que me encantaría imitar. Muy bien, última que te hago también que tiene que ver con lo personal. ¿Qué lugar tiene tu hijo en tu vida? Que veo que es alguien que te acompaña siempre a todos los eventos deportivos, a todos lados, y que siempre estás ahí al firme con él. Bueno, yo tengo un gran ejemplo que fue mi viejo. Entonces cuando vos en tu casa ya vivís eso, tratás de por lo menos hacer lo mismo y mejorado. Yo quiero tener esa relación que es difícil, ¿no? Hoy con la tecnología capaz que le escucha, entonces no puedo decir, pero tengo que tener ese equilibrio entre ser un padre bueno y ser un buen padre, que no es lo mismo, ¿no? A veces un padre bueno es más permisivo que lo que tiene que ser un buen padre, que a veces el cariño hay que reflejarlo en los límites y reconozco que eso me cuesta un poco. Está bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber venido hoy a la entrevista. Nos quedaron temas por charlar, o sea que en cualquier momento quizás en otra oportunidad te convoco de vuelta. Bueno, antes de irnos a la tanda, te quiero comentar sobre Hit Hard. ¿Sos fan del deporte? Entonces estás listo para sumergirte en las historias más inspiradoras de los mejores deportistas que nos están representando en el mundo entero. En donde en hithard.podcast, te repito, hithard.podcast, donde además de conocer estas historias, vas a poder comprar alguna que otra cosita ahí en lo que tiene que ver con la prenda deportiva. Y finalmente te quiero decir que junto con Jorge nos estuvimos deleitando con el café de Café Jurado. No los conocés todavía, buscarlos en Google. Ahí lo tenemos a Jorge, si lo pueden tomar. Ahí con su taza de café Jurado. Si no los conocés todavía, buscarlos en Google. El local más cercano, andá, arrimate. Te garantizo que no solamente tienen café para todos los gustos, sino que también son garantía de calidad. Así que, ¿qué estás esperando para ir ahí a conocer el café de Café Jurado? Señores, vamos una tanda y a la vuelta venimos con la columna de un nuevo columnista que se incorpora, que es Diego López. Así que vamos a la tanda y ya volvemos. De todos los mundos posibles tuvimos la suerte que nos tocó este. Con caminos perfectos, a pesar de no haber caminos. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Cabezal Maicero MDD 200. Simplemente extraordinario. Estamos en Mercedes. Somos Mainero en Uruguay. Ruta 2, kilómetro 277-800. Sembrar presenta la línea Beacon, una marca con más de 100 años de historia. Segadoras,
Rastrillos. Enfardadoras. Envolvedoras de Silopac. Ficon, con el respaldo de Sembrar. Ventas y servicios, ruta 11, kilómetro 89, Santa Lucía, Canelones. Teléfono 4330-2020 o 096-384-384. www.sembrar.com.uy. Seguimos adelante aquí en La Posta y vamos a recibir a nuestro nuevo columnista Diego López, que nos va a hablar de la seguridad en los servicios de salud. Diego, ¿cómo andás? Todo bien, Bauti, muchas gracias por recibirme acá. Bueno, gracias por venir. Bueno, yo soy auxiliar de enfermería, tengo experiencia tanto en puerta de emergencia como en servicio de ambulancia y vengo a hablar de un problema que últimamente está quejando mucho a lo que es el personal sanitario, como lo son las agresiones y la seguridad del personal de salud. Dentro de lo que son las agresiones, lo que tenemos son varios factores que las propician, que van desde el tema legal, que si bien últimamente con la LUC, con el artículo que agrava las penas para quien agrede a personal sanitario o de la educación o del transporte, ha sido un gran avance. No se ha logrado mitigar totalmente el flagelo debido a otros factores que muchas veces son internos del personal, son propios del accionar del personal sanitario o del interrelacionamiento muchas veces con otro personal policial o de seguridad que no logran articular de una forma tal que realmente impida que estas situaciones pasen. A modo de ejemplo, muchas veces el personal sanitario tiene como cierta reticencia a solicitar la intervención policial, tanto en ambulancia, que por suerte cada vez se está viendo menos, lamentablemente se está viendo menos a raíz de hechos que pasan, como en los servicios hospitalarios, vamos a decirle, que tenemos situaciones a las cuales sabemos que esa situación puede escalar, ya sabemos por el perfil del paciente, por la actitud que está tomando, por la situación que se generó, pero muchos profesionales como que optan por no dar la intervención policial. Puede haber varios factores, porque piensan que eso la puede escalar, por temas éticos, de no querer la intervención de las fuerzas de seguridad, pero son situaciones que pasan. Y por otro lado, otra de las grandes cosas que pasan es que, a no ser que, como es mi caso, hayamos optado de manera personal por capacitarnos un poco en lo que es seguridad y en lo que es el manejo de situaciones agresivas, el personal de salud no está capacitado de ninguna forma para lidiar con esas situaciones. ¿A qué me refiero con esto? No se pretende, yo no pretendo que un enfermero, un médico, alguien que trabaje en la salud, tenga los conocimientos de reducir una persona, de qué hacer si me agreden, cómo rescatar a un compañero que está siendo agredido. No, porque esa no es nuestra función, esa es función de otros sectores estatales. Yo lo digo estatales porque yo siempre he trabajado en el área pública de la salud. Pero sí situaciones, conocimientos que son de base para evitarlos. A modo de ejemplo, estamos en un triage, que es una mesa parecida a esto. La gente no tiene los conocimientos, por ejemplo, para saber que ante la duda la puerta atrás mío. Bien, tengo un paciente que se está poniendo agresivo. Tampoco la gente está capacitada como para decir, bueno, ¿a qué distancia lo tengo? Una distancia por lo menos 2 metros, cosa de que tengo tiempo de reacción si la persona intenta agredirme físicamente. Sí hay, y de esto doy fe, una capacitación en la parte de la mediación verbal, de cómo hablar con el paciente, pero cuando esto ya vemos que dejó de ser algo totalmente efectivo, no existe hacia la salud, en la salud, una capacitación de, bueno, ¿y qué hago si esto no me da resultado? Lo que lleva a que estas técnicas verbales se hayan convertido en una especie de martillo de oro
que se intentan aplicar en todas las circunstancias cuando muchas veces no es posible y sería incluso mejor pedir auxilio a la policía o a la seguridad del nosocomio. Diego, te voy a hacer un ida y vuelta, si te parece, Bien. por algunas preguntas que puede tener la gente también del otro lado. A ver, ¿vos sentís que en ciertos contextos, si bien decís que no pretendés que la enfermería o los médicos sepan cómo reducir una persona, ese tipo de cosas, pero vos entendés que quizás sería necesaria para la formación, por lo menos entonces, que se sepa cómo lidiar con ese tipo de situaciones, ¿correcto? Correcto. Y ahí te hago la segunda pregunta. Vos no sé cuántos días trabajás por la semana. En la semana, ¿cuántos días trabajás? En este momento estoy fuera de lo que es la salud, pero llegué a trabajar 7 días a la semana. Y de 7 días en la semana, ¿cuántos días veías situaciones violentas? No te puedo decir que violenta físicamente todas las semanas. Eso cada 2 semanas, cada 3 semanas vos veías una situación que era violenta físicamente o que podía escalar a la violencia física de una manera muy acelerada. Pero violencia verbal y malos tratos al personal es algo que se ve prácticamente a diario o día por medio. Vos hablabas de la ley de urgente consideración, no sé si lo dijiste acá o lo dijiste antes de entrar, pero cuando me estabas comentando un poco por unidad a abordar el tema, sin duda cuando decís que ahora hay más respaldo al personal, sin duda que viene por ahí, ¿no? Sí. Ahora, así como se habla mucho de que la policía se siente poco respaldada, que eso es algo que lo hemos hablado en este programa alguna vez también, ¿vos sentís que también la enfermería, que quizás es algo, o los médicos, que quizás es algo que nosotros le damos menos atención como sociedad en términos de lo que hace la seguridad, también se siente poco resguardada, si bien hoy tiene muchos elementos como para sentirse más resguardada en lo legal, que no quiere decir que en los hechos sea así? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y una cosa es la ley penal y otra es la ley laboral. Bien, en la teoría hay leyes que son de cumplimiento, que se tendrían que aplicar. En la práctica ya es más complejo. Y por otro lado tenés el tema de la legislación laboral, que si bien la ley penal, por ejemplo, con la LUC avanza bastante en lo que es la legítima defensa, que me da culpa, las veces que yo he sido agredido me he defendido, hay como mucho mito y muchas directivas desde los centros de salud de no te podés defender. En la realidad es, si te agreden, yo me defiendo, yo no me voy a dejar lastimar, matar en una circunstancia de esas. Pero sí, hay una desprotección de parte de la parte judicial más bien, porque una persona agrede al personal de salud, entra por una puerta, sale por la otra, sigue con la de él y no pasa nada. Al final del día lo tenés de nuevo. Bueno, en Fiscalía, ¿no? Que es algo que nosotros hemos nombrado mucho en este programa. Bien, antes de que te retires también quería aprovechar a hacerte la siguiente pregunta, que parece que la gente en su casa también se la puede estar realizando. ¿Qué cambios propondrías vos efectivamente, más allá de capacitar mejor a los enfermeros, pero quizás incluso en el funcionamiento de los hospitales, donde muchas veces, si bien tienen seguridad, sabemos que entra cualquiera? ¿Qué cambios propondrías vos también a la hora de evitar llegar a esas escaladas o a esos inicios de ciertas escaladas que se pueden dar? Bien, para esto, desde mi punto de vista, lo que primero que se tendría que hacer es una evaluación de la seguridad de los hospitales. Y la seguridad del hospital va desde la capacitación que tiene el personal que se contrata, sea policial o sea de seguridad privada, que tendría que tener una capacitación muy particular, dado el público con el que maneja, ¿tá? Que iría desde la parte de psicología, que incluye la parte de empatía, porque estás muchas veces una persona que se puso agresiva porque tiene su familiar adentro muy grave y no entiende la circunstancia. La planta física de los hospitales, muchas veces se ve que lugares de alta peligrosidad, donde se dan gran cantidad de los hechos de violencia, tienen, por ejemplo, una única salida. Si una persona adentro se pone agresiva no hay, y bloquea esa salida de alguna forma, no hay manera de que la persona se pueda retirar. Por otro lado, tenemos también lo que es unos protocolos correctos, aplicables y realistas a lo que son ciertos pacientes, por ejemplo, el PPL, el paciente que llega detenido, y el conocimiento claro PPL, y explícito. Persona privada de libertad, vamos a aclarar para la gente por si no sabe, el PPL sí. Sí. Y por otro lado, protocolos claros, estrictos y que sean de cumplimiento obligatorio con sanciones claras, por ejemplo, tanto para el personal de salud como para el personal policial. A modo de ejemplo, ingresa una persona esposada porque acaba de cometer un delito violento.
el médico, salvo que sea por una razón estrictamente médica o estrictamente de atención, no puede, como lo he visto, decirle al policía, sáquele las esposas. El encargado de la seguridad es el policía, el encargado de la salud es el médico. Y así como es una falta de respeto que el policía, por ejemplo, le diga al médico, no le des esa medicación, dale esta otra, también es una falta de respeto de parte del personal sanitario decirle al policía, no, sacale las esposas. Porque por algo el especialista en seguridad es policía, el especialista en salud es enfermero o es médico. Diego, tenemos que ir redondeando. Te agradezco mucho que hayas venido a las órdenes. para acá. Y no sé si te quedó algo ahí en el tintero, pero por ahora no. Creo que venías explicándolo bastante bien. Lamentablemente el tiempo es tirano en televisión y estas cosas pasan. Bueno. Así que, bueno, les quiero agradecer a ustedes que estuvieron del otro lado del programa del día de hoy, pero no sin antes agradecerle a nuestros amigos de Hit Hard. Si sos fan del deporte, entonces estás listo para sumergirte en las historias más inspiradoras de los mejores deportistas del Uruguay. No te pierdas el podcast Hit Hard, donde vas a poder conocer todas las semanas la experiencia y la preparación que tienen los mejores deportistas de nuestro país a los efectos de poder luego ir a competiciones de relevancia, y donde también vas a poder encontrar algún otro artículo deportivo que están vendiendo nuestros amigos de hithard.podcast. Te repito, hithard.podcast. Finalmente también agradecerle a nuestros amigos de Café Jurado, que estuvimos deleitándonos con su excelente producto. Si no los conocés, buscalos en Google, seguramente vayas a encontrar ahí la tienda que te quede más cercana de tu casa, y yo te aseguro que no únicamente tienen para todos los gustos, sino que también te va a encantar en términos de calidad, porque es un café realmente muy cuidado, que se nota que quienes lo venden son fanáticos de lo que están haciendo. Así que yo te recomiendo que si todavía no lo probaste, busques lo más rápido posible en Google Café Jurado, que te va a encantar. Les agradezco mucho por haber estado esta noche aquí con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.